encausados de Askapena, uno de los 200 más o menos pendientes de juicios políticos en el País Vasco, en Euskal Herria, que de lo que nos acusan es de básicamente organizar brigadas internacionalistas de solidaridad con países del mundo, asistir a foros sociales mundiales, globales, congresos, simposiums y encuentros de solidaridad en todo el mundo y organizar alguno en Euskal Herria, en el País Vasco. Nos acusan también de relacionarnos con los comités de solidaridad con Euskal Herria. Claro, somos una organización de solidaridad internacional, nos relacionamos con otras organizaciones de solidaridad internacional. Nos acusan de organizar comercio justo. Nos acusan de la campaña de organizar campañas de boicot contra Coca-Cola, contra Israel, ¿no? Es decir, todo en última instancia actividades que de ninguna forma se pueden considerar delitos, crímenes o contra derecho o normativa alguna. Si vamos por el mundo denunciando a la marca española, a la marca España, si denunciamos la injusticia, la crisis, la incompetencia, la represión, la opresión del Estado español, si denunciamos las torturas a través de estudios realizados por la ONU, por ejemplo, Amnesty Internacional, ¿no? Todo eso molesta muchísimo. Los saharauis también nos encontramos aquí ante este juicio popular que le está haciendo la sociedad española al Estado español. Por supuesto, porque los saharauis somos víctimas de la mala gestión, las malas políticas del Estado español. Nosotros fuimos colonia española y desde el 1975 España nos abandonó, nos vendió y nos dejó en manos de Marruecos. Marruecos quien nos ocupó hasta la actualidad. Nosotros hoy en día también denunciamos la postura de España, denunciamos su mala gestión y exigimos su descolonización, ya que según las Naciones Unidas y el derecho internacional, España sigue siendo la administradora del territorio saharaui. El pueblo saharaui está condenado al exilio, a la ocupación, a la violación de todos sus derechos más básicos, al éxodo y a la diáspora. Y nosotros hoy estamos pidiendo que España cumpla con sus responsabilidades políticas, jurídicas, éticas y morales con el pueblo saharaui, ya que nosotros seguimos siendo españoles según la legislación internacional. Por ello, aquí nos juntamos en este juicio contra el Estado español. Estamos aquí porque como partido político de Vía Democrática, que somos siempre y principalmente apoyando a los pueblos que sufren de la guerra, que sufren del imperialismo en general. El 19 de octubre empieza un juicio contra 5 miembros de Askapena por su actividad precisamente solidaria e internacionalista, de encontrarse con los pueblos, el conocimiento de los pueblos y lo que es la solidaridad. Los juicios populares se están celebrando otros por toda Euskal Herria, 40 juicios similares a este durante estas fechas. En otros pueblos, tanto del resto de la península como de Europa, incluso en otros continentes, va a haber juicios populares también en el Estado español. Y con este tipo de actos lo que queremos demostrar también aquí hoy en Madrid, son dos cosas. Primero, que el Estado no tiene ninguna legitimidad para juzgar el trabajo de Askapena, no tiene ninguna legitimidad para pretender ilegalizarla, ni para pedir 6 años de cárcel para cada uno de sus dirigentes. Y por otro lado, también queremos denunciar que precisamente si alguien merece ser juzgado y alguien tiene que pagar por sus crímenes, estos irreales, es el propio Estado. El acto de hoy va a ir de eso, va a declarar diferentes
diferentes personas implicadas en diferentes luchas, en diferentes resistencias, que van a dar testimonio de cómo es realmente el Estado quien comete muchos crímenes contra su propio pueblo y contra los pueblos sometidos a su dominio, contra los pueblos de otras partes del mundo, y digamos que ellos van a ir relatando, digamos, esos crímenes para finalmente en conjunto leer una sentencia. Hace 40 años, los presos políticos de la cárcel de Segovia llevábamos 47 días en huelga de hambre peleando por la vida de nuestros compañeros. Y estábamos convencidos de que la íbamos a salvar, porque hasta nuestras celdas de aislamiento llegaban los ecos de la lucha enorme que estaba desarrollándose en el Estado español y en Europa por la amnistía de aquellas penas de muerte. Aquella noche negra fue la primera de una larga serie de sorpresas, porque nos sorprendió que en el nuevo régimen los criminales que habían firmado las penas de muerte de nuestros compañeros, lejos de responder por sus crímenes, siguieran siendo ministros, directores generales, etcétera, etcétera. Porque nos sorprendió que los mismos policías que nos habían torturado con saña siguieran siendo considerados funcionarios ejemplares y llegaran a ser directores generales de seguridad o jefes del Comando de Lucha Antiterrorista. Y nos sorprendió que aquellos jueces que en aplicación de leyes fascistas nos encerraron por largos años en las cárceles, lejos de responder por sus crímenes, recogieran sus bártulos en el Tribunal de Orden Público y se metieran en los nuevos juzgados de la Audiencia Nacional a seguir haciendo exactamente las mismas cosas que habían hecho hasta entonces. Pronto se cumplirán 523 años del inicio de la conquista de América y, por tanto, del saqueo de todo un continente, del genocidio masivo de sus habitantes, el mayor de la historia, y de la erradicación de muchas de sus culturas. Fueron diezmadas por la explotación y el trabajo esclavo, que no pudieron resistir. Eran humillados, apaleados, torturados. Las mujeres convertidas en objeto de placer o esclavas domésticas. Fueron víctimas de enfermedades desconocidas, traídas por los conquistadores, víctimas de la represión y del asesinato. Sin embargo, el Estado español sigue sin pedir perdón por todos sus crímenes y por todo el expolio llevado a cabo. En las escuelas y en los medios de comunicación del Estado se sigue reivindicando la fecha como un hito histórico, a que llaman descubrimiento de América. La Europa libre, que se llama, derrama las lágrimas de cocodrilo acerca del tema de los refugiados, se mantiene un silencio cómplice para con el criminal por excelencia que es el Estado de Israel. El Estado que el día de hoy ha decretado una ley dando un tiro en la nuca a todo niño que pueda lanzar una piedra, que llega a la ley y legitima el asesinato impune a los niños palestinos, y que Europa no dice ni una sola palabra mientras se están llorando falsamente por los refugiados, cuando los palestinos han sido los refugiados por excelencia desde hace 67 años. Azcápena, entre otras muchas, han sido pioneras en la solidaridad con los derechos del pueblo palestino, en tanto en cuanto derechos inalienables, y que reconocidos por el derecho internacional, que tanto le han dado la espalda los europeos que defienden los derechos humanos. Esta Europa, incluida España, que siempre ha sido cómplice y no ha cumplido ni siquiera lo que se acordó en su momento, que Israel tenía que ser sancionada. Israel, mientras levantaba el muro, mientras se está judaizando, violando, inculcando los derechos palestinos cada día, y mientras están
asesinando a familias a través de los colonos que entran en la explanada de Jerusalén, amparados por las tropas israelíes, esta Europa no dice ni bu. Nadie hace referencia a los refugiados palestinos. Foro por la Memoria entendemos que gran parte de los problemas políticos, sociales y económicos que padecemos en la actualidad tienen su origen en la transición política española. Transición política en la que no hubo una ruptura democrática con el régimen de Franco. La dictadura franquista, mutó tras una suerte de pactos políticos entre las élites en una democracia formal, aparentemente homologable a las democracias occidentales. Acusamos al Estado de cómplice de la violencia machista que sufrimos, porque nunca se educa en igualdad. Los colegios siguen mostrando únicamente a los hombres como héroes de la historia y a la mujer como mera espectadora para servirles. Y cuando detectan problemas de machismo, no lo tratan como tal y radican en el problema, sino que se centran en hacer las paces y quitarse problemas. Por la falta de educación sexual, en el último intento de reforma de la ley del aborto, quitándonos el derecho de elegir a ser madres, obligándonos, quedando reducidas nuestras vidas a ser madres, manteniendo el patriarcado en la educación, solo consigue que sigamos siendo agredidas, y cuando esto ocurre las opciones de denuncia son pocas y nos exponen en un sistema judicial que nos proporciona seguridad y provoca el miedo de las mujeres que llegan a denunciar, porque su ley contra la violencia de género sigue siendo insuficiente, con 102 asesinadas en 2014 y 71 en la que va de año, porque el machismo mata y el Estado lo permite. Contra lo que es la disidencia, el intento de acallar las voces de los pueblos, de la clase trabajadora, de la juventud, mediante el mecanismo represivo, ha sido una constante a lo largo de todos los años de esta teórica democracia surgida del pacto, de la transición, del pacto entre los franquistas y algunas personas que decían ser antifranquistas. El relator de derechos humanos de la ONU, cada vez que ha venido aquí, ha levantado varios informes en los cuales viene a constatar lo que muchas y muchos de los que estamos aquí sabemos, que es que la tortura y los malos tratos no es una anécdota, sino una sistemática que goza de la impunidad del propio Estado, porque no se trata de que se le vaya la mano a un funcionario X o Y, sino de que los jueces bloquean las investigaciones sobre torturas y malos tratos, de que cuando son condenados escasamente son indultados, condecorados y ascendidos por parte del Estado. Y de esto es de lo que estamos hablando, de este estado de impunidad, de este estado de tortura sistemática y de represión a la disidencia. Yo acuso a este Estado de corrupto, de burgués, de represor y de dictar leyes y permitir leyes y acuerdos que están machacando, masacrando a la clase trabajadora, que está permitiendo que en este país haya 5 millones de personas que están buscando empleo, que están en paro, que no tienen trabajo, que 1 de cada 5 trabajadores con empleo, entre comillas, está en el umbral de la pobreza, que trabaja 10 y 12 horas diarias y no puede, no tiene para subsistir, que los desahucian, que los echan de sus casas, que les cortan la luz, que tienen que acudir a los comedores sociales porque no tienen para llevar alimento a sus casas. Yo acuso a este Estado de esa reforma laboral que ha llevado a ese tipo de precarización, que ya no es precarización, que es esclavitud del siglo XXI. Hace falta muchos juicios populares como estos, porque la trayectoria criminal del Estado español es muy larga y histórica. Yo soy del norte de África también, y ahí hemos padecido un imperialismo español muy duro que todavía sigue existiendo en Ceuta y Melilla, por ejemplo. Y acusamos de ilegítima la política de apropiación y expolio de los bienes y recursos públicos, llevada a cabo por el capital especulativo con la colaboración entusiasta de los supuestos gestores públicos del Gobierno y Estado españoles. La convivencia entre interés privado que tiene como único fin la retribución al accionista y sector público de cobertura universal tiene varias consecuencias contrastadas. La degradación insoportable de la calidad de la prestación otorgada. El derecho a autodeterminación de los pueblos, rompamos estas cadenas
porque cualquier política de servicios sociales, derechos laborales, servicios públicos será inviable con el pago de la deuda. Por ello, también es necesario seguir tejiendo redes de solidaridad internacional que hagan resistir cualquier embestida. Del Foro contra la Guerra Imperialista y la OTAN para acusar a los diferentes gobiernos del Estado español, al gobierno de la dictadura franquista y a todos los gobiernos que se han sucedido desde la mal llamada transición, por haber pisoteado la voluntad soberana del conjunto de los pueblos del Estado español, hipotecando y vendiendo esa soberanía al servicio de intereses económicos y de intereses militares de potencias extranjeras. El referéndum de la OTAN de 1986 estableció como condición para el sí la desaparición progresiva del suelo del territorio del Estado español de fuerzas extranjeras de Estados Unidos fundamentalmente, la no participación del Estado español en la estructura militar de la OTAN y la no presencia de armas nucleares. Poco tiempo pasó después del referéndum para que tanto aquellos pueblos en los que ganó el no, como el pueblo vasco, el pueblo catalán y el pueblo canario, como aquellos que votaron que sí, vieran pisoteada su voluntad soberana por los diferentes gobiernos. Un juicio popular, que así es como llamamos esas actividades, no es una farsa, un sainete, una imitación de, en este caso, de la Audiencia Nacional, sino que es simplemente una actividad popular que lleva implícita una imputación, unas pruebas, una sentencia y en su caso una condena. La condena en este caso ya está también clara. Si es culpable, y será culpable el Estado español de todos los crímenes que está cometiendo por todo el mundo, será tener que sufrir más internacionalismo, más solidaridad de los pueblos, de más pueblos, de todas las organizaciones a partir de ahora. Porque España tiene que ser condenada por todo lo que ha hecho, no solo con el pueblo saharaui, sino también por todos los conflictos que ha provocado y en los que está implicada en la actualidad. Estar aquí con quienes han sido solidarios con nosotros a lo largo de estos años. La solidaridad no se divide, los derechos humanos no se dividen y por lo tanto sí adelante en defensa de los derechos humanos, de las libertades, de la dignidad, en contra de los muros que se levantan, en contra de la xenofobia y el racismo. Muchas gracias. A partir de ahora me gustaría que la gente entendiese lo que pasa en América Latina. Allí se defienden intereses capitalistas e intereses del Imperio Español. Interviene poniendo gobierno o intentando ponerlo y quitar todos los que no son de su agrado. Fuera de América Latina, dejemos vivir a esos pueblos en paz. La alianza que esperamos con los pueblos, si queremos unificar la lucha de los pueblos contra el sistema que sea en Marruecos o en España, el sistema es el mismo, que es un sistema que presiona que reprime los pueblos cuando denuncian sus derechos. No podemos permitir que el Estado español siga siendo una anomalía dentro de Europa. Hay que acabar con ese régimen del 71. Exigimos la condena del Estado español porque sigue negando justicia y reparación a las víctimas del franquismo. Exigimos la condena del Estado español
porque los criminales franquistas que siguen vivos siguen impunes, siguen sin ser juzgados, siguen sin ser sometidos a la justicia. Y exigimos la condena del Estado español porque no reconoce como héroes del pueblo a todos aquellos que lucharon contra el franquismo desde la guerra, desde el golpe de Estado del 36 hasta el final de la dictadura. Pero cada día los pueblos lo tenemos más claro. País Vasco, países catalanes, Castilla, Andalucía, Aragón, Galicia, Canarias. Notamos la presión insoportable de un Estado genocida, del que vamos a liberarnos. Y lo vamos a hacer gracias a nuestra lucha internacionalista, porque la solidaridad es la ternura de los pueblos. Yo llamo a este Tribunal Popular a condenar a los gobiernos, a los presidentes de gobierno, a los ministros, a los altos mandos militares por crímenes contra la humanidad y por alta traición contra los pueblos del Estado español. A nosotros nos queda apoyar decididamente la resistencia de los pueblos que luchan contra el imperialismo y contra el sionismo. ¡Viva la resistencia antiimperialista de los pueblos! Exposición de motivos. Acusamos al Estado español de ser responsable, mediante el mal llamado descubrimiento de América, de uno de los más brutales genocidios en la historia de la humanidad, con la aniquilación de numerosos pueblos originarios, el expolio de sus recursos y la esclavitud de millones de personas del continente africano. De mantener en la actualidad una política beligerante frente a los procesos emancipatorios latinoamericanos, desestabilizando gobiernos populares, promoviendo y financiando golpes de Estado contra ellos, defendiendo a los multinacionales responsables de numerosos ataques contra la clase obrera y el medio ambiente, frente a los anhelos de soberanía e independencia de los pueblos. De haber hecho dejación de funciones en tanto potencia colonial en el proceso de descolonización del Sáhara, y mediante un pacto vergonzoso con Marruecos haber vendido el derecho a autodeterminación del pueblo saharaui internacionalmente reconocido. De adoptar una postura de silencio, cuando no de complicidad, ante la ocupación ilegal del Estado de Israel sobre territorio palestino, condenada en numerosas ocasiones por la ONU. Apoyar a la entidad sionista en la ocupación ilegal de Palestina desde 1948 y no haberse sumado hasta hoy a la campaña internacional de boicot, desinversiones y sanciones a Israel. Haber convalidado el Tratado Comercial Preferente de la Unión Europea con el Estado de Israel, pese al escarnio que supone que desde 1997 se supedite a que el Estado sionista respete los derechos humanos de los palestinos. De formar parte de la estructura militar de la OTAN, en contra de lo establecido en el referéndum de 1986, que es el instrumento privilegiado del imperialismo para servir a sus objetivos de saqueo y dominación mediante el expolio, la destrucción y la masacre de todos aquellos países cuyos gobiernos se le oponen. Ser, como Estado y como régimen político, heredero de la dictadura, manteniendo a la monarquía borbónica en la jefatura del Estado sin otra legitimidad que haber sido destinada por Franco. Haber mantenido la continuidad del resto de instituciones del Estado, incluidas las directamente involucradas en la represión, que han mantenido sus mandos y estructuras sin depuración alguna. No haber realizado una declaración institucional de condena del franquismo y no haber puesto los medios para esclarecer sus crímenes y que sus responsables sean llevados ante la justicia, amparando la impunidad consagrada con su ley de amnistía. De negar el derecho de los pueblos a su autodeterminación, pese a haber suscrito tratados internacionales que lo reconocen y establecido en la Constitución del 78 que el ejército es el garante de la unidad de la patria española. El año pasado se vio vulnerado el derecho de autodeterminación por el Tribunal Constitucional con la prohibición de la consulta soberanista catalana y se ve vulnerada de facto ante la política del miedo desarrollada durante estos días para frenar el voto independentista para las elecciones del 27 de septiembre. Se ve vulnerado este derecho diario en el no reconocimiento de continuas injerencias hacia las distintas acciones bajo jurisdicción del Estado español, en Galicia, en Asturias, el País Vasco, países catalanes, en Aragón, en Castilla, en Andalucía y en las Islas Canarias. Constatando que las acusaciones formuladas colisionan con parte del propio cuerpo jurídico y legislativo del Estado que es juzgado y de los numerosos convenios internacionales por él firmados, condenamos al Estado español a derogar todas las leyes contrarias a los derechos humanos básicos, como la Ley de Amnistía de 1977, toda la legislación antiterrorista
y otras leyes de excepcionalidad política, declarándole inhabilitado para juzgar y condenar las aspiraciones de soberanía popular de los pueblos sometidos a su jurisdicción y en particular el trabajo internacionalista de la organización vasca Askapena. Madrid, a 25 de septiembre de 2015.